Mi vida dio un giro completamente inesperado en un día que parecía ser como muchos otros. Mi hermana, gracias a una herencia sorprendente, recibió un jet privado de lujo, mientras que yo acabé con un coche viejo. Puede parecer una injusticia del destino, pero esa tarde, al subir al auto, encontré una carta escondida que cambiaría para siempre mi percepción del patrimonio, y no solo eso, cambiaría todo el rumbo de mi vida. Antes de continuar, asegúrese de suscribirse al canal y activar la campana para no perderse más historias interesantes como esta. El papel amarillento de la carta parecía susurrar secretos guardados durante años. Cada palabra escrita en esas delicadas páginas tenía el poder de reescribir no solo el pasado, sino también mi futuro. No era simplemente lo que había heredado materialmente, sino el profundo significado que esas palabras estaban revelando poco a poco. En una ciudad próspera, Dominic, mi abuelo, había construido un imperio farmacéutico que había sustentado a nuestra familia durante generaciones. La marca que creó fue sinónimo de calidad y confianza en todo el país. Para él, la herencia no era solo un bien material, sino el resultado de una vida de dedicación y valores transmitidos de padres a hijos. Dominic soñaba con dejarle todo a su hijo, Marco, quien, a su vez, estaba casado con una mujer elegante y refinada llamada Patricia. Marco y Patricia tuvieron una hija, Arianna, una pequeña que creció inmersa en el lujo, sin conocer nunca la vida más allá de los muros dorados que la protegían. A pesar de la aparente riqueza de nuestra familia, el verdadero desafío siempre había estado oculto bajo la superficie, esperando revelarse. Una tarde, mientras Dominic estaba inmerso en sus tareas habituales, recibió un mensaje. Un niño esperaba en la entrada de su oficina, diciendo ser su sobrino. Dominic, acostumbrado a los constantes intentos de aprovecharse de su fortuna, no le dio importancia, escéptico ante la posibilidad de que realmente existiera un parentesco consanguíneo. Pero esa noche, al salir de la oficina, vio con sus propios ojos lo que nunca hubiera imaginado: una niña pequeña, sola, temblando de frío. Su conductor, en tono preocupado, le dijo: «Pobrecito, lleva horas aquí». Algo dentro de Dominic se movió. Sus miradas se encontraron y una sensación de déjà vu lo golpeó profundamente. Esa pequeña niña, Elisa, tenía un colgante alrededor del cuello que Dominic reconoció de inmediato. A pesar de su escepticismo inicial, algo lo impulsó a hablar con ella. «¿Fuiste tú quien me buscó hoy?», le preguntó con la voz quebrada por la incredulidad. Elisa, con su dulce fragilidad, asintió. En ese momento algo cambió en Dominic. La niña no era solo una extraña, sino la clave de un pasado que nunca había imaginado. Con tan solo 12 años, Elisa destilaba una delicada belleza que contrastaba con el peso de la historia que estaba por revelarse. No olvides darle me gusta si estás disfrutando esta historia. Dominic se centró en el colgante que la niña llevaba alrededor del cuello. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, le preguntó de dónde lo había sacado. Elisa, con voz suave y llena de emoción, respondió: «Mi madre me dijo que mi padre se lo regaló el día que tuvo que irse». Esas palabras afectaron profundamente a Dominic, sacando a relucir una historia que había permanecido oculta hasta entonces. La madre de Elisa, gravemente enferma, le había dicho a la pequeña que su padre había fallecido muchos años antes, pero que antes de morir le había dicho que buscara a su abuelo, Dominic, el único que podía cuidar de ella. Dominic, abrumado por la emoción, se dio cuenta de que su linaje era más complejo de lo que jamás había imaginado. Impulsivamente decidió llevar a Elisa a su casa. Le pidió a una de sus doncellas que la cuidara mientras él consideraba qué hacer.
La pequeña Elisa luchó por adaptarse a ese mundo lujoso y lejano, pero estaba claro que la presencia de aquella pequeña estaba a punto de alterar el equilibrio familiar. Dominic sintió la necesidad de enfrentarse a su hijo Marco y revelarle la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Pero esa reunión no salió como esperaba. Marco, sorprendido y consternado, no podía creer que esa pequeña fuera realmente su hija. Muchos años antes, Marco había tenido una relación secreta con una criada de la familia, un amor prohibido escondido en los pasillos de la casa. Era un vínculo que desafiaba las rígidas reglas sociales, pero Marco, presionado por las expectativas de su familia, se vio obligado a dejar a su amada y casarse con Patricia. La criada, embarazada de aquel amor prohibido, había desaparecido llevándose consigo el secreto de una vida oculta. Elisa fue fruto de esa relación. La revelación había destrozado la aparente armonía de la familia. Patricia, la esposa de Marco, reaccionó con fría indiferencia ante la presencia de Elisa. Cada gesto delataba su negativa. Mariana, la única hija del matrimonio, se sintió amenazada por la llegada de su media hermana. Acostumbrada a ser la única en el centro de atención, no aceptó tener que compartir el trono familiar. Marco, incapaz de afrontar la situación, prefirió permanecer al margen, prisionero de sus miedos y expectativas familiares. Elisa, a pesar de su nueva vida de comodidades materiales, a menudo se sentía aislada. Su único vínculo real era con Dominic, el único miembro de la familia que parecía entender su presencia. Con el paso del tiempo, se creó un vínculo único entre Elisa y su abuelo. Cada mañana, compartiendo café y palabras ligeras, construyeron un puente entre dos generaciones. La oficina de Dominic se convirtió en el lugar donde los dos pasaban tiempo de calidad juntos, un refugio del caos familiar. Pasaron los años y el vínculo entre abuelo y nieto se hizo cada vez más fuerte. Pero un día llegó la noticia que más temía Elisa, la muerte de Dominic. El mundo de Elisa se derrumbó. Poco después, la familia se reunió para la lectura del testamento. La mayor parte de la herencia fue para Marco, como se esperaba. A Mariana le regalaron un jet privado, acorde con su opulento estilo de vida. Cuando el abogado habló de Elisa, una risa discreta escapó de los labios de Mariana. A Elisa le dejaron un auto viejo. A pesar del contraste entre los regalos, Elisa aceptó el regalo con gratitud. El coche, aunque viejo, tenía para ella un valor simbólico. Al día siguiente decidió explorarlo. Al abrir la guantera, encontró una pequeña caja. En el interior había una carta escrita por Dominic y una serie de fotografías. Las imágenes representaban momentos preciosos entre abuelo y nieto, y la carta revelaba palabras llenas de amor y sabiduría. Dominic le había dejado no solo un coche viejo, sino también una parte de él mismo. Las palabras de la carta resonaron en el corazón de Elisa, dándole una nueva perspectiva de la vida y de sus decisiones futuras. Con esa carta en la mano, Elisa tomó una decisión valiente. Buscaría su propio camino, dejando atrás a su familia y el lujo en busca de una vida auténtica. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Deja un comentario y déjame saber tu opinión. La vida de un camarero no es nada sencilla. Cada día tratas con diferentes personas, cada una con su propio estado de ánimo y actitud. Por muy groseros que sean los clientes, el camarero siempre debe mantener una sonrisa y ser educado.
Así funciona. El cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras apasionantes historias. El trabajo de camarero, especialmente en Estados Unidos, suele estar infravalorado y mal remunerado. Muchos dependen de las propinas para mantenerse y a pesar de su arduo trabajo, solo unos pocos tienen la verdadera suerte de recibir buenas propinas de forma regular. Los clientes tienen expectativas muy altas y, a menudo, son groseros y culpan al camarero por cada pequeña confusión. Esta es la historia de una camarera amable y atenta, un cliente gruñón y un sorprendente giro del destino. En Sandersville, un tranquilo pueblo de Texas, vivía una joven llamada Amira Silveira. Amira había trabajado como camarera casi toda su vida en un restaurante local muy popular, Rusty's Grill. Para Amira, ese restaurante fue un segundo hogar. Le gustaba su trabajo y se esforzaba al máximo. Estaba convencida de que cada cliente merecía una experiencia agradable e inolvidable. Incluso cuando los días pasaron rápidamente y se convirtieron en años, el tiempo pareció detenerse allí para ella. Su amabilidad era famosa, no había cliente que no fuera recibido con su sonrisa. Incluso en los momentos más difíciles, Amira supo mantener la calma y hacer que todos se sintieran bienvenidos. A pesar de tratar con mucha gente todos los días, nunca se había quejado de clientes difíciles. Algunos eran amables y afables, pero otros parecían hacer todo lo posible para arruinarle el día. Pero un día algo cambió para siempre. Fue el día en que Amira conoció a Edmund, un anciano veterano de guerra. Tenía 92 años y ciertamente no era el tipo de persona a la que un camarero quisiera servir. Por el contrario, Edmund estaba de mal humor y apenas daba indicios de lo que realmente quería. Amira, sin embargo, siempre lo trató con extrema amabilidad, a pesar de que muchos de sus compañeros preferían evitarlo. Simplemente le llevaron comida y le dejaron comer en silencio. Pero Amira no, ella era diferente. Había decidido que Edmund no sería tratado como una molestia. Edmund, sin embargo, regresaba a Rusty's Grill todos los días, y estaba claro que, a pesar de sus costumbres, algo lo ataba a ese lugar. Amira, a pesar de ser la única que lo atendía con regularidad, se preguntaba por qué el hombre seguía regresando si parecía estar tan insatisfecho. El hombre nunca dijo gracias, nunca sonrió, y por momentos parecía no estar contento con nada. Amira, sin embargo, había adivinado una cosa. A Edmund le encantaba la comida caliente, casi hirviendo. Este pequeño detalle le permitió poco a poco ganarse su confianza. Quizás se pregunte cómo logró Amira atender a un cliente tan difícil, ¿verdad? Bueno, ella entendió que, en el fondo, ese anciano solo necesitaba que alguien lo tratara con respeto. Aunque él nunca lo demostró, ella sabía que detrás de ese exterior rudo había un hombre que apreciaba sus esfuerzos. Deja un me gusta si tú también crees que la bondad puede cambiar a las personas. Pasaron 7 años desde el primer día que Edmund cruzó el umbral del restaurante. Amira siempre lo recibió con la misma sonrisa todos los días. Entonces, de repente, un día Edmund dejó de ir a casa de Rusty. Amira empezó a preocuparse. ¿A dónde había ido? ¿Por qué no volvió a aparecer? ¿Estaba enfermo? Pasaron las semanas y la ausencia de Edmund empezó a pasar factura. Extrañaba a ese viejo gruñón que le había hecho la vida difícil durante años. Una mañana, mientras leía el periódico, Amira encontró la noticia que temía. Edmund había muerto el 14 de agosto de 2014.
sus ojos se llenaron de lágrimas. Pese a todo, la noticia de su muerte la afectó profundamente. Amira no sabía por qué, pero su fallecimiento dejó un vacío en su corazón. Aunque la vida tenía que continuar, la ausencia de Edmund era palpable. Continuó trabajando, pero cada vez que veía la mesa donde estaba sentado, el hombre sentía un nudo en la garganta. Entonces, un día sucedió algo inesperado. Durante un turno normal de trabajo, una de sus compañeras le dijo que había alguien preguntando por ella. Amira se dirigió a la mesa indicada y encontró sentado allí a un hombre al que nunca había visto antes. Era el abogado de Edmund. Conocerlo cambiaría su vida para siempre. El hombre le explicó que Edmund la había mencionado en su testamento. El anciano cliente, que durante años había parecido tan distante, en realidad había notado cada gesto de amabilidad. El abogado le explicó que Edmund regresaba a Rusty's Grill todos los días solo para verla sonreír. Las palabras del hombre la dejaron sin aliento. «Fuiste una de las pocas personas amables con él», dijo. Amira no podía creer lo que estaba escuchando. Edmund nunca había mostrado gratitud, nunca una sonrisa o un agradecimiento. Sin embargo, en silencio, apreció profundamente todo lo que ella hizo por él. Comenta a continuación: ¿crees que la bondad, incluso cuando no es correspondida, puede marcar una diferencia en la vida de alguien? El abogado finalmente le reveló que Edmund le había dejado $50,000 y su precioso coche antiguo, un Cadillac del año 54. Amira se mostró incrédula. Aquel cliente que durante años parecía nunca haber apreciado nada, le había hecho el regalo más grande de su vida. Aunque nunca había sido explícito, lo había planeado todo, demostrando lo mucho que significaba para él la presencia y la amabilidad de Amira. Esta historia, que se ha hecho famosa en todo el mundo, le enseñó a Amira que, aunque no siempre sea reconocida, la bondad siempre vale la pena. ¿Y tú, crees que la amabilidad es realmente tan importante? Durante una visita a mi ciudad natal, conocí accidentalmente a una persona que no había visto en mucho tiempo. Ella era Rebecca, mi ex superiora, una mujer a la que siempre había admirado por su integridad y habilidad profesional. Sorprendentemente, me confió que había renunciado a su puesto en la empresa. Su confesión me dejó sin palabras y abrió la puerta a una verdad impactante. Si quieres seguir siguiendo historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. La historia transcurría en un tranquilo pueblo costero, donde las olas del mar contaban historias de sencillez y duras batallas cotidianas. Aquí vivía Luca, un joven de 25 años que creció en una familia humilde. Su determinación fue como un faro que lo guió en la oscuridad de las dificultades. Su vida cambió cuando conoció a Leonardo, un hombre generoso y rico que se encariñó con la familia de Luca. Al ver un potencial oculto en él, Leonardo decidió financiar los estudios de Luca, allanando el camino para un futuro que parecía imposible. A los 18 años, Luca dejó su pequeño pueblo para mudarse a una gran ciudad llena de desafíos y oportunidades. Años más tarde, tras finalizar con éxito sus estudios, Luca obtuvo un puesto en una reconocida empresa tecnológica. Luca comenzó su carrera con ilusión, adaptándose poco a poco a la dinámica del nuevo entorno.
Aquí trabajó bajo la dirección de Rebeca, una mujer excepcionalmente brillante y respetada por todos. A pesar de su corta edad, Rebeca se había ganado el respeto de sus colegas gracias a su competencia y extraordinarias habilidades de liderazgo. Para Luca, Rebeca era más que una simple superior, era un modelo a seguir, una figura que admiraba profundamente. Sin embargo, un día todo cambió. Rebeca abandonó repentinamente la empresa, sin explicación aparente. La noticia se difundió rápidamente y dejó confundidos a los colegas. Luca, conmocionado y curioso, intentó comprender el porqué de esta decisión. Un día, mientras estaba frente a la máquina de café, Luca escuchó una conversación entre algunos gerentes, quienes insinuaban que Rebeca se había visto obligada a renunciar debido a un comportamiento supuestamente cuestionable. Estas acusaciones ensombrecen a Rebeca, pero Luca, conociendo su integridad, no podía creer lo que escuchó. Y aquí mismo, si estás disfrutando esta historia, te invito a darle me gusta para apoyar el canal. Muchas gracias. A pesar de los rumores difamatorios, Luca no pudo evitar pensar que había mucho más detrás de la historia de Rebeca. Pasaron las semanas y durante las vacaciones Luca decidió regresar a su ciudad natal para redescubrir sus raíces. Al entrar en un pequeño café local, se sorprendió al ver a Rebeca, que trabajaba allí como camarera. Su encuentro estuvo lleno de emociones. «Rebeca, no puedo creer que te esté viendo aquí», exclamó Luca. La mujer, visiblemente avergonzada y sorprendida, le preguntó qué hacía en la ciudad. Después de su turno de trabajo, Rebeca accedió a contarle su historia a Luca. Pidió disculpas por el misterio y explicó que había dejado la empresa por una situación éticamente insostenible. De hecho, los gerentes intentaban atribuirse el mérito de los proyectos de los empleados, un comportamiento que Rebeca no podía tolerar. Cuando los enfrentó, intentaron silenciarla, pero ella prefirió irse antes que comprometer sus principios. Luca escuchó con atención, cada vez más admirado por la fuerza y determinación de Rebeca. Finalmente, preguntó por qué trabajaba ahora en un café. Rebeca explicó que había pasado por un periodo difícil después de dejar la empresa. Su madre, que regentaba ese pequeño café tras la muerte de su padre, necesitaba ayuda y Rebeca decidió volver para mantener a la familia. La vida la había alejado de una carrera corporativa, pero no se arrepentía, ya que su elección estuvo dictada por el amor y el respeto por sus valores y su familia. Fue en ese momento que Luca notó una fotografía colgada en la pared del café. Retrataba a Rebeca y sus padres, y por un momento Luca se quedó sin palabras. El padre de Rebeca era Leonardo, el hombre que años antes había cambiado el rumbo de su vida financiando sus estudios. La coincidencia fue increíble. Luca compartió este descubrimiento con Rebeca y los dos se dieron cuenta de que sus destinos habían estado entrelazados durante mucho tiempo, sin que ellos se dieran cuenta. Al reflexionar sobre lo sucedido, Luca comprendió que había llegado el momento de hacer algo para devolver el favor recibido de Leonardo.
le propuso a Rebeca unir fuerzas y emprender juntos un nuevo negocio en su ciudad natal, aprovechando las habilidades que habían adquirido a lo largo de los años. A pesar de sus dudas iniciales, Rebeca aceptó, convencida por la pasión y la determinación de Luca. A los pocos meses, su nuevo emprendimiento comenzó a prosperar y, gracias a sus esfuerzos conjuntos, logró un gran éxito. El viaje que habían emprendido juntos fue el resultado de años de generosidad, sacrificio y coraje, y demostró cómo un gesto desinteresado puede seguir impactando la vida de las personas durante años. Si tú también crees en el poder de las conexiones humanas y los actos de bondad, deja un comentario. En tu opinión, ¿cuál es el gesto que más cambió la vida de Luca?